que nos ocupa esta mañana es un poco hacer un análisis de cuál es el avance de las agendas digitales, tanto a nivel americano como una comparativa, si lo quieren ver así, con la Unión Europea, aunque ustedes saben que dentro de la Unión Europea pues hay un marco general de desarrollo de las telecomunicaciones y de la agenda digital que la vamos a mirar brevemente y que luego cada país va a ir dándole sus tintes y su estrategia particular aplicable a cada realidad nacional. Entonces, para ello, primeramente, ya que tenemos un público tan diverso, con tantas especialidades, mi idea es conversar y entender, antes que nada, la transformación digital. Hoy más que nunca tenemos claro que la tecnología está transformando la forma de interacción social y la forma en la que el mundo enfrenta los retos más grandes. De hecho, lo hemos visto en la pandemia, en lo que ha ido pasando, que ha quedado cada vez más en evidencia la necesidad imperiosa de un desarrollo digital y aparte de lo que se pudo ver en Europa, en las Américas se ve todavía más claro, ¿no? Esta brecha digital tan necesaria de ser acortada. Es así que la convergencia de las redes fijas, móviles, la radiodifusión, la televisión, eh, todos los dispositivos que van surgiendo cada año, el Internet de las cosas que va saliendo, toda esta convergencia, poner todos juntos al servicio del usuario es altamente necesario y se va trabajando en estas estrategias digitales que cada país ha ido trabajando alrededor de los años y que ahora más que nunca se ve que los gobiernos están priorizando dentro de sus agendas nacionales. Ahora, la idea es, evidentemente, reducir esta brecha digital de la que hemos hablado, que se ha puesto todavía más en evidencia con la pandemia, y se tienen tanto nuevas oportunidades con todo el desarrollo tecnológico que está habiendo, como desafíos, desafíos a nivel de la industria, desafíos a nivel de la protección de datos, desafíos a nivel del uso por parte, por ejemplo, de los niños y adolescentes y del uso en la educación, en la salud. Todo esto, además de generar esas grandes oportunidades que tenemos, pues también va generando todas estas preguntas, estas necesidades de saber hasta dónde va el mundo digital. Por otro lado, la Comisión Europea también está tratando de ver hasta dónde se regulan todos estos grandes empresas tecnológicas, cómo se puede regular su poder de mercado. Entonces, como les decía, aparte de que se van creando inmensas oportunidades a nivel de relacionamiento, a nivel de aprendizaje, también se van creando todos estos espacios, estos huecos a nivel regulatorio para que los gobiernos vayan tomando acción y decisiones que puedan afectar y ayudar a los ciudadanos, que al final es el eje fundamental de todo proceso de transformación digital. Ahora, un poquito, y no quiero demorarme mucho, pero ¿cuáles van a ser nuestras preguntas y qué es lo que queremos responder en este breve espacio? Por un lado, ¿qué significa la transformación digital en la sociedad actual? Bueno, el impacto de esta transformación digital en la economía. ¿Qué planes de transformación digital existen o cuáles son los ejes y políticas de un plan de transformación digital? 4, ¿cuál es el panorama general de estas estrategias en las Américas? Y 5, ¿cuál es el estado del avance de las estrategias digitales en Europa? Que bueno, ustedes todavía conocen muchísimo más que yo de esto. Y finalmente, 6, las oportunidades y retos que enfrentaremos a futuro. Dando una mirada a lo que a cómo se define la transformación digital, por ejemplo, por la OCDE, ellos dicen una transformación digital
es aquella que mejora el bienestar de las familias, de los trabajadores, de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que la transformación digital es aquella que logra o que busca transformar y ayudar al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, entender qué es transformación digital es necesario, ¿no? Y esto implica la introducción en todos los procesos, servicios, productos, industria, educación, que ya hemos hablado, de este factor digital. Ahora, este proceso, así tomándolo sin más, solo poniéndolo en Internet, significaría, sí, un aumento de la eficiencia, una reducción de costos, pero ¿cuál sería el peso realmente en el incremento del beneficio social? La transformación digital no es solamente llenar de máquinas o sistemas digitales en nuestro entorno, sino que debe realizarse y está realizándose pensando en que la persona es el destinatario principal de esta transformación digital, y de hecho se puede ver en Europa muy claramente con el principal eh, planteamiento que se ha hecho. Pero bueno, vamos a avanzar hacia allá. La idea entonces es la transformación digital y poniendo a la persona como el centro de esa transformación digital. Ahora, la tecnología tal y como la cataloga la ONU, la CEPAL, en los objetivos de la agenda digital global o general, es un instrumento esencial para mejorar la calidad de la educación, para empoderar a las mujeres, para motivar una industrialización inclusiva y sostenible y además promover la innovación. Entonces, eso es un concepto bastante amplio. Eh, la transformación digital, recordemos, no es solo una tecnología, es un cambio completo de paradigma en cómo la tecnología y la digitalización va a entrar en nuestros procesos diarios, desde lavarnos los dientes, que ya nos lavamos con cepillo eléctrico que manda los datos a nuestro Bluetooth y conocemos cuánto tiempo nos cepillamos, hasta la reconfiguración completa de los participantes del mercado en las industrias y en el gobierno. La transformación digital definitivamente va a promover la explosión de esta cuarta revolución industrial que se habla frecuentemente en todos los foros, ya que involucra un nivel creciente de innovación a nivel también industrial, ¿no? Cambia la organización, la cultura organizacional en las empresas, en las fábricas. Además, obviamente, y ponía el ejemplo del cepillo, pero tenemos Alexa y tenemos todos los dispositivos que ya manejan todo en nuestra casa. De hecho, los niños interactúan con Alexa y le piden cosas. Está tan metido dentro de nuestro día a día que poco a poco nosotros también, como usuarios de esta transformación digital, pues comenzamos a exigir no solamente más datos, ¿no? Para tenerle en nuestros teléfonos, para poder eso conectar los dispositivos de automatización de las cosas en nuestra casa, pero también comenzamos a exigir una mejor experiencia del usuario, una mejor calidad de los servicios. Justamente el otro día tenía la experiencia con mis hijos de que estaban haciendo sus deberes y le preguntaban a Alexa la respuesta de la suma que ellos estaban haciendo. Y en algún momento falló en el internet y ellos decían, pero ¿por qué? ¿No? Y no entendían. Ellos son pequeños todavía para entender que todavía nuestro sistema tiene fallas en el servicio de la calidad, en la calidad del servicio o fallas en la red y que su experiencia de usuario puede verse mermada por eso. Entonces, vemos cómo este cambio, esta reconfiguración y la digitalización está impactando nuestras vidas a todo nivel. Y claro, obviamente en el gobierno, con la digitalización de documentos públicos, con gobiernos abiertos y toda la digitalización que tenemos ya en línea sobre nuestros datos y sobre los datos macroeconómicos y microeconómicos. Y por supuesto, obviamente, la parte regulatoria, ¿no? En la que el gobierno tiene que intervenir para tratar de ayudar al desarrollo de alguna forma manejando eficientemente todos estos problemas o retos que pueden ir surgiendo, que lo comentábamos al principio. Ahora,
Y yo les voy a hablar de qué países en Latinoamérica tienen una agenda digital comprensiva, general. Pero para esto, previo a llegar a eso, quiero que comentemos a qué nos referimos una transformación digital integral. Y nosotros en Calen, a raíz de todos nuestros estudios y nuestra investigación que llevamos haciendo ya varios años, hemos definido, porque un poco lo hemos visto así, 6 ejes fundamentales que consideramos clave para esta transformación digital integral. Por un lado, la conectividad. Es vital el despliegue de infraestructura digital mediante el desarrollo de redes troncales, interregionales, todas sus dimensiones fijas, móviles, cables submarinos, etcétera. Bueno, que ayuden al desarrollo de esta conectividad a cortar la brecha digital, que más personas puedan acceder a tener internet, dispositivos digitales en sus hogares. Segundo eje, son 6. Ciberseguridad. Lo mencionamos brevemente antes, el uso intensivo de la tecnología ha incrementado los riesgos para las personas, para las empresas, para las instituciones. Esto es evidente, hemos tenido varias noticias a nivel global de leaks de información, de problemas en redes o en bancos porque ha habido un acceso o ha habido gente que ha intentado robar la información. Entonces, es necesarísimo una regulación en materia de ciberseguridad que ayude a proveer esa seguridad a todos los actores de la sociedad para que así se puedan desarrollar los otros aspectos de la transformación tecnológica. Obviamente aquí se habla de la protección de la infraestructura crítica, de las redes de telecomunicaciones, la respuesta a incidentes cibernéticos, la resiliencia de la infraestructura del Internet, una mentalidad de ciberseguridad que la vamos creando los usuarios y la confianza en la seguridad del Internet para, por ejemplo, poder hacer compras en línea. El tercer pilar es la protección de datos. Una vez que nosotros agregamos nuestros datos a una página web, nos puede preocupar qué van a pasar con esos datos. Y pasa, o al menos, no sé, en Ecuador pasa, que de repente comenzamos a recibir llamadas de los operadores o de gente que te quiere vender seguros o de gente que te quiere vender esto, porque nuestros datos han sido filtrados, han sido vendidos en el mercado negro a otros comercios que nos están llamando para ofrecernos servicios y que normalmente es molesto porque uno no quiere. Entonces, la protección de estos datos, no solamente a nivel de bases de datos que pueden ser comercializadas, sino los datos de nuestros hijos, datos que ponemos en el rato de matricularlos para el cole, y no sabemos qué va a pasar con esos datos. Ahí hay muchos datos, no solo de los niños, sino de eh, la parte financiera del hogar, etcétera. Todo el manejo y la protección de estos datos es materia clave a la hora de hablar de una transformación digital integral. No se diga ya de empresas. Pero bueno, siguiendo con nuestros ejes, el cuarto es el comercio electrónico. Y eso lo hemos visto un boom. Ya incluso gente mayor que antes no compraba por internet porque le da un poco de miedo, ahora con la pandemia ya hacemos la compra online y poco a poco vamos desarrollando más el tema del comercio electrónico, sobre todo en países menos desarrollados que no tenían este tipo de desarrollo. Quinto eje, el Internet de las cosas. Innovación, nuevas aplicaciones, nuevos contenidos, los SIMs electrónicos, todo esto que se va desarrollando, las ciudades inteligentes, lo hemos visto con el COVID en la salud, veíamos que ya desde China venía Huawei con nuevos sistemas y aplicativos para detectar la enfermedad. En la agroindustria vemos muchísimas aplicaciones a nivel europeo y algunos otros ejemplos y casos de uso a nivel regional en Latinoamérica. Y todos estos sectores están siendo apoyados de forma transversal por el capital humano, la innovación, una infraestructura digital y la interoperabilidad de todos los sistemas que hablábamos, como por ejemplo en casa una Alexa. Y finalmente el sexto eje es la economía colaborativa.
que presenta enormes oportunidades para las economías en desarrollo desde el punto de vista de optimización de recursos, generación de empleo, maduración del uso de las tecnologías más ligadas a un contexto socioeconómico y a una globalización existente, pero aunque en Latinoamérica todavía es un contexto bastante joven, ¿no? La economía participativa, vemos que a nivel global se está desarrollando y existe una adopción de esta economía colaborativa en diferentes regiones a nivel mundial. Para entrar un poquito más en el detalle de esta presentación, bueno, aquí fuimos hablando de todo el desarrollo, ¿no? Y estos eran los 6 pilares de los que estuvimos comentando. Ciberseguridad, bueno, conectividad, ciberseguridad, protección de datos, comercio electrónico, IoT, que es el Internet de las Cosas, y la economía compartida o participativa. Y ahora sí vamos a ver cuál es la tendencia de esta transformación digital en las Américas. Y aquí tenemos, bueno, el gráfico se ha cambiado un poquito ahí, pero lo que podemos ver en este gráfico es las diferentes los diferentes países que han implementado una estrategia digital integral. Y ustedes ya saben de los 6 aspectos claves que hemos mencionado, a qué consideramos una agenda digital integral. De hecho, Ecuador no está señalado ahí porque en nuestros reportes normales de Calen no lo cubrimos para este servicio, pero Ecuador también en agosto sacó una agenda de transformación digital integral. Bueno, para ir tocando piso con cada uno de ellos muy brevemente, les voy a comentar aquí. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador han lanzado una estrategia unificada de economía y de transformación digital. Por otro lado, Costa Rica, Perú, México están lanzando estrategias a nivel nacional, pero no están unificadas todavía. Y aquí lo vamos a ver en más detalle. Argentina, por ejemplo, tiene una agenda digital a 2030. Esta tiene varios ejes con sus respectivas iniciativas. Argentina está enfocada especialmente en la conectividad, varios fondos a la red federal de fibra óptica, REFEFO, ahora incentivando también la conectividad regional. Por otros lados, iniciativas en temas de ciberseguridad para el manejo de infraestructura, de manera que se pueda monitorear la red y el desarrollo de ciberseguridad. En temas de Internet de las Cosas, se volvieron a armar mesas de trabajo y se están trabajando para la regulación en concreto de asociaciones de trabajo público-privadas para incrementar, por ejemplo, el tracking de productos agronómicos y de biotecnología en el mercado ganadero argentino, también en el mercado virtual argentino de IoT auspiciado por la Cámara Argentina de Internet, y hay proyectos de ciudades inteligentes en temas de IoT. Además, creo que es importante destacar la Ley de Economía del Conocimiento, que reemplaza la antigua ley de software y además busca ayudar a desarrollar a las empresas y profesionales en el área de las telecomunicaciones y de la digitalización. Pasemos a Brasil. Brasil es quizás el país más adelantado de la región latinoamericana en temas de transformación digital, el país más grande también y obviamente con una industria más desarrollada. Su estrategia digital tiene un periodo de implementación indefinido, aunque algunas metas, como por ejemplo el acceso universal a Internet, se implementan en este año, ¿no? Esa es la finalidad. Estrategias de conectividad, estrategias de ciberseguridad, de adopción y certificación de estándares y de privacidad y de ciberseguridad, que es súper importante tener estándares y además que las empresas tengan que aprobarse en estos estándares, en estas normas. En temas de IoT hay varios proyectos de agricultura conectada y fondos públicos, además destinados a proyectos de Internet de las Cosas. En temas de economía colaborativa, en el 2019, por ejemplo, el gobierno creó un comité nacional para fomentar creación de empresas y además en el 2021 se promulgó una ley para promover esta economía participativa.
Aquí, interesantísimo en el tema de conectividad, que Brasil ha aplicado incentivos fiscales para expandir la cobertura de redes móviles y de servicios. Aquí los operadores pueden incluso intercambiar sus planes de expansión para que les reduzcan ciertos pagos de espectro, ciertos pagos que ellos tengan que hacer al regulador. Entonces, esto es interesante porque realmente existe esta motivación, ¿no?, por parte también del gobierno para ayudar a los operadores a expandir su red de telecomunicaciones y consiguientemente tratar de cortar la brecha digital de la que hablábamos. Chile, bueno, tiene también una agenda digital bastante amplia, desarrollada. En mayo, el Senado, junto con la ECLAC, lanzaron la estrategia de transformación digital a 2035, que obviamente quiere juntar a todos los actores de los diferentes mercados para lograr esta digitalización. En Colombia también existe un alto desarrollo en temas de digitalización. Su foco es en incrementar el acceso a Internet, la inclusión digital, fomentar una sociedad digital y una industria 4.0. Uno de los proyectos más destacables es la eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura y promover de esta manera la conectividad. En IoT igual tienen programas de ciudades inteligentes, transporte conectado, cultivos de arroz basado en datos, por ejemplo, interesante, y todos los países que he mencionado, Colombia también van trabajando hacia la implementación del 5G, ¿no? De esta famosa 5G y de todos los beneficios que va a traer. En Ecuador hemos hablado que recientemente se publicó la Agenda Digital Nacional hasta el 2025 y también se sacó hace poco, digamos, o recientemente, una ley de protección de datos que se va a aplicar desde el 2023 y que ya incorpora principios de regulación moderna que antes no se tenía. En México, algo relevante es que se posiciona una estrategia de Internet para todos, que existe también en Perú, la cual busca incrementar la cobertura en varias zonas del país. Es un programa bastante exitoso, ha tenido mucho impacto a nivel de conectividad. Por otro lado, en el 2019 se presentó un proyecto de ley destinado a proteger la información personal de los usuarios. Y este proyecto es importante porque se menciona el derecho al olvido, que es algo interesante dentro de materia regulatoria de protección de datos. No vamos a entrar en detalle ahora en eso. Vamos a pasar a ver a Perú. Perú adoptó su estrategia de transformación digital en el 2020. Esta agenda incluye iniciativas tanto a nivel industrial como a nivel gubernamental, tanto a nivel público como privado. Se habla de un sistema nacional de transformación digital, pero está trabajándose sobre todo en temas de conectividad. Como decía, este programa que también existe en México de Internet para Todos está teniendo un altísimo impacto a nivel de acortar la brecha digital. También se ha propuesto una estrategia nacional de inteligencia artificial que pone ya en palestra el término inteligencia artificial en la agenda nacional y que tiene que ser tomado en cuenta por el gobierno de turno. Y también el Congreso propuso una ley sobre seguridad de la información y están hablando de las leyes de delitos informáticos. Todo eso a nivel de Latinoamérica. Y ahora, en la unidad europea, pues en la Unión Europea, como decía al principio de la presentación, tienen lo que se saca a nivel de comisión, ¿no? De todos los países, que creo que es esta mañana lo más relevante. Un objetivo hasta el 2030, que solo, por ejemplo, Chile y Argentina tienen algo similar, ¿no? Con un plazo a mediano plazo, con objetivos a 10 años
a 8 años en este caso, bueno, que ya permiten ver cierta congruencia en las políticas que se van tomando, porque a veces cuando las estrategias son a muy corto plazo, también se vuelve un poco político, puede venir el gobierno de turno y tratar de cambiar cosas, entonces a veces lo que se va adelantando puede verse retrasado por los diferentes cambios a nivel político. Sin embargo, tener una agenda digital a largo plazo, como la de la Unión Europea, es normalmente un beneficio y es algo que va a ayudar a la sociedad a desarrollarse teniendo un objetivo común a este más mediano plazo. Y aquí se habla, a mí me gustó mucho cuando me puse a analizar esto, el tema de los derechos y principios que se han propuesto en esta década de transformación digital de la Unión Europea, la cual respalda un poco lo que decíamos al principio de esta presentación. Se sitúa a las personas al centro de la transformación digital. Son las personas, desde el usuario final, la parte más importante y hacia quienes todos, industria, operadores móviles, fijos, etcétera, gobierno, tenemos que mirar, ¿no? El desarrollo y la ayuda que le podemos proveer al usuario final con toda esta digitalización y toda esta tecnología que ahora está disponible. Por otro lado, apoyar a la solidaridad y a la inclusión, que es otro tema fundamental, que aquellas personas que no tienen todas sus capacidades físicas también puedan tener acceso a la tecnología, que ellos puedan disfrutar de todo lo que el resto disfruta, adaptado a sus necesidades. Hablamos de también la educación digital, que es ultra necesaria, especialmente para países en desarrollo, que la gente sepa cómo se puede comprar en Internet, cómo proteger sus datos, cómo usar y hasta dónde usar, dónde está el uso y el abuso de la tecnología, sobre todo en poblaciones sensibles como los niños y los adolescentes. Además, ahora con todo lo que pasó en la pandemia y tal, ¿cuáles son las condiciones de trabajo para la gente que trabaja en remoto? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Trabajan más? ¿Trabajan menos? Todo esto es indispensable ir conociendo, ir definiendo y se lo hace en este documento o en el itinerario hacia la década digital de la Unión Europea. Por otro lado, otro ítem o otro capítulo que se llama considerado en la década digital de la Unión Europea es la libertad de elección. Cómo beneficiarse de las ventajas de la inteligencia artificial y cómo crear un medio ambiente en el Internet que sea justo, que proteja a los menos favorecidos y a los niños, a los adolescentes. Todo esto es interesante, que podamos aprovechar estos beneficios y que además esto nos pueda proveer elementos para nosotros también poder elegir mejor, para poder tomar decisiones más informadas, por ejemplo, a la hora de comprar en Internet, sobre lo que vamos a hacer. Ahora, un tema también de inteligencia artificial, por ejemplo, es los perfiles que se va haciendo de las personas desde que nacemos, con toda la información que se va reuniendo online, desde que nacemos, nuestras preferencias a lo largo que vamos creciendo, nuestras cuentas bancarias, nuestros movimientos, nuestras compras, ¿no? A nivel de la red se puede hacer lo que se llama el profiling. Uno va viendo la tendencia o el perfil de una persona a través de sus compras, de sus gustos, de lo que lee, de lo que se descarga. Y se habla ya en tema de protección de datos, por ejemplo, de que tengamos el derecho a no ser contratados, por ejemplo, en un trabajo, de acuerdo a este perfil, sino que se nos dé el derecho de poder presentar nuestros argumentos, como era antes, ¿no? Que nos presentábamos y decíamos nuestro currículum. Que no haya esa desventaja o ventaja de que ya haya un perfil que se haga previo a nosotros y ya se tenga un prejuicio de las personas por su actividad online. Puede ser de ayuda, por ejemplo, cuando se habla de detener la violencia o de tener también temas de
delincuencia, pero también puede ser alguna limitante para cada uno de nosotros en ese contexto, por ejemplo, de ir a pedir trabajo o de algunas cosas, si queremos comprar algo nuevo y ya tenemos, y ya solo nos mandan publicidad de ciertas cosas porque ya estamos bajo cierto perfil. Entonces, se habla de la libertad de elección y de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Por otro lado, también se habla de la participación en el espacio público y de que existe ese derecho a la expresión, a la libre expresión en un medio ambiente digital. Ustedes saben, tenemos el Twitter, sobre todo. Alejandra, perdóname, ¿Sí? hay que ir terminando ya porque tenemos más Sí, ponentes en esa escena. es justamente ya mis últimas. Gracias. Gracias. Hay que garantizar, y esto se lo ve en la década digital en la Unión Europea, que las personas puedan expresarse, o al menos es lo que se intenta, ¿no? Que se puedan expresar libremente en este entorno online. Dos cosas más, la seguridad que ya hemos hablado y la sostenibilidad, que el uso de las tecnologías no vaya a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Oportunidades y retos lo hemos ido viendo alrededor de la presentación. Nuevas tecnologías, nuevos accesos, más conectividad, pero con retos fundamentales que son la privacidad, la competencia, una regulación que tal vez está vieja o que necesita ser flexibilizada. Y bueno, era justamente ya la última diapositiva. Todo lo que conlleva ese desarrollo a nivel personal, a nivel de los hogares y a nivel gubernamental. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Todos. Bueno, el tema que voy a tratar es lo de la seguridad, de la noción jurídica de seguridad en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Es un tema relativamente nuevo que, digamos, pero hoy en día es de moda, en particular por razones geopolíticas, digamos, ¿no? En primer lugar la pandemia y luego la operación militar especial, como lo llama nuestro amigo Putin en Ucrania. Pero en realidad la Unión Europea se dedica al tema de la seguridad, un tema que Alejandra en su intervención ha puesto como uno de los pilares, ¿no? Fundamentales de la transformación digital junto con la protección de datos personales. La Unión Europea se va ocupando de este tema en realidad ya desde los años 90, por lo menos con el Tratado de Maastricht, pero como le estaba comentando, solo después del 2000, en los últimos años, se ha convertido en un tema central que se está desarrollando. El tema de la seguridad en realidad es, en primer lugar, una política de la Unión Europea che si rifiere sea a nivel, si rifiere sia al nivel nacional, pero sobre todo al nivel europeo, al nivel de Unión Europea. El artículo 3 del Tratado sobre la Unión Europea habla explícitamente de la política de la Unión en esta materia. En este ámbito se ha aprobado para implementar, ¿no?, esta política general, se han aprobado varias normas, varias fuentes jurídicas. Obviamente en esta intervención yo no voy a tratar, porque no es el tema de hoy, las cuestiones de las fronteras exteriores, externas, las cuestiones de crear un sistema de seguridad desde el punto de vista institucional, con la institución de agencias que están gestionando y que van nel futuro
a gestionar el tema de la seguridad desde el punto de vista político, digamos, ¿no? Lo que me interesa destacar es el aspecto de la seguridad en el tema de las informaciones y de las tecnologías, porque en este sector la intervención de la Unión Europea es particularmente interesante e original nel panorama jurídico a nivel mundial y también en este sector como lo de la protección de datos personales probablemente estamos creando la tendencia que otros países, otras organizaciones van a seguir. En primer lugar, la cuestión de la seguridad se refiere al tema del uso de las tecnologías de dual use, de doble uso, o la tecnología, el misuse de la tecnología, es decir, el uso indebito de la tecnología. Se trata de dos conceptos asociados a la seguridad en el sentido que buscan de limitar el uso de tecnologías civiles para usos militares afuera del uso que puede servir all'interno della Unione o la creación, el uso indebito de tecnología. Imagínase la inteligencia artificial o las tecnologías de videosorveglianza che pueden ser utilizadas de manera no adecuada, de manera indebita. El otro ámbito en el cual en este sector se han adoptado varias normas, en particular el reglamento 428 del 2009 del Consejo de los Ministros que establece limitaciones a la exportación de tecnologías y hay que subrayar las reglas contenidas en la base jurídica de los programas de la Unión, en particular hoy en día Horizon Europe, que subraya la necesidad que las tecnologías tengan características tales para evitar el uso indebito o l'uso o il doble uso quando non sean proyectadas para estos fines en el ámbito de mecanismos como el mecanismo de defensa o el mecanismo de seguridad de la Unión a nivel nacional. Otro aspecto importante de la seguridad del concepto de seguridad es la seguridad propiamente de las informaciones. Aquí, en los últimos años, independientemente de las amenazas que vienen de la Federación Rusa actualmente, pero se ha ido desarrollando, en particular con la decisión 2015-444, una elaboración, una identificación de la seguridad de las informaciones en el sentido que las informaciones que pueden afectar la seguridad europea tienen que ser tratadas de manera ¿no? para evitar este tipo de riesgos. Lo que es interesante que esto comporta l'identificazione di un concepto di seguridad della informazione top secret, secret, confidential, etcétera, que ya no es solo una clasificación a nivel nacional como tradicionalmente era, sino al nivel de Unión Europea, porque la definición de información clasificada prevista por la decisión que acabo de mencionar, dice que información clasificada a la Unión Europea es toda información no material a la que se ha asignado una clasificación de seguridad de la Unión Europea
cuya revelación no autorizada pueda causar prejuicio en distintos grados de interés de la Unión o de varios Estados miembros. Entonces se pasa de una clasificación tradicional de información de seguridad de la información a una clasificación de la Unión misma, lo que è un cambio de paradigma. Rapidamente, lo que è interessante para un jurista, obviamente, no solo para los juristas, pero en particular para nosotros, es cómo se entiende, cuáles son los desafíos jurídicos, los aspectos jurídicos en el tema de la seguridad. En primer lugar, en el derecho de la Unión Europea, más que, por ejemplo, en el sistema de protección europeo de derechos humanos, la seguridad no es solo un interés colectivo que se entiende como limitación de los poderes públicos, ¿no? O mejor, como la razón para que las autoridades públicas pueden derogar a intereses fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Se puede derogar, limitar un interés como la libre circulación si hay una amenaza a la seguridad, ¿no? Por ejemplo. Esta es la manera de entender la seguridad, en particular nel sistema de la protección de los derechos humanos en el ámbito del Consejo de Europa, como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, l'articolo 5 del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos. Lo que es interesante es que por otro lado, nel derecho de la Unión, la seguridad no es solo esto, no es solo una razón para limitar, obviamente con algunas limitaciones, otros derechos, sino la seguridad, la propia seguridad se considera un derecho fundamental. Como dice el Tribunal de Justicia en una sentencia del 2016, la seguridad es un bien común, pero es también un derecho individual. Esto è muy importante perché nell'imagen, nella visión que tiene la Unión en materia de seguridad, de la información en particular, hay que trattare il tema desde il punto di vista no tanto politico. Tradizionalmente la seguridad ha sido siempre un tema político, un tema nacional, un tema territorial, un tema militar. Nella Unione Europea, desde el punto di vista jurídico, è un tema de derechos fundamentales. Esto es muy importante porque como subraya una opinión del gruppo europeo sobre la ética de la ciencia de las nuevas tecnologías, en su parer sobre la Ethics of Security and Surveillance Technologies, sobre la tecnología de las surveillance, lo che dice è che claramente alejándose de la perspectiva, por ejemplo, norteamericana, en esta opinión se cita un discurso no de Trump, sino de Obama, esto es muy importante. Este discurso, el presidente Obama en su época decía, hay que renunciar para la seguridad colectiva, hay que renunciar a los derechos de las personas, hay que limitar. Esta opinión che interpreta, aplica, no, principios de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del derecho de la Unión, dice el contrario. Incluso en temas de seguridad hay siempre que, siendo un derecho fundamental, hay que ponerlo en relación en equilibrio con los demás intereses fundamentales, en particular con el interés superior que está encima del sistema valorial de la Unión, que es el principio de dignidad. Entonces, non si puede aceptar como digamos, en el norteamericano, el trade-off
l'intercambio entre seguridad y otro interés. No, hay que proteger todos los intereses con la guía representada por el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece limitaciones para la limitazione nella limitazione de los derechos fundamentales. Voy concluyendo diciendo que, por tanto, estamos en una fase muy delicada desde el punto de vista geopolítico y muy delicada también en la elaboración de un sistema de seguridad y defensa europea. Pero no hay que olvidar que la Unión está fundada sobre los derechos fundamentales y que no podemos renunciar a los derechos fundamentales para conseguir solo la seguridad, siendo la seguridad en el mismo tiempo un interés colectivo, pero también un interés individual. Gracias de nuevo por la invitación. Dejo la palabra al profesor Miguel Pozzo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Yo les voy a presentar un poco hoy sobre el tema de la justicia digital en la Unión Europea. Es un tema sumamente interesante y voy a tomar unos minutos para presentarles un poco acerca de esta problemática, de esta temática. Ya sabemos que hay una transformación digital de la sociedad desde muchos años. No es de ayer, es de los principios de los años 2000. Estamos conociendo grandes cambios que tienen que ver con todo el tema digital. Obviamente el COVID-19 ha cambiado bastante nuestra realidad en materia de educación, en materia de salud, en materia de comercio, en materia de trabajo. Ya estamos mucho más comunes con el tema digital. Sin embargo, no podemos olvidar que obviamente este proceso solo ha ido acelerándose con el COVID, pero ya estaba latente anteriormente. Todos esos cambios a raíz del COVID-19 se han plasmado, por supuesto, con el plan de recuperación de la Unión Europea, el Next Generation EU, el cual fue adoptado en el año 2020 y básicamente trajo tres grandes temáticas en la mesa de la Unión Europea de cara a su futuro: la transición ecológica, el crecimiento económico y resiliencia, y por supuesto el tema fundamental de la transformación digital. Hoy en día, en el año 2022, podemos hablar de un punto fundamental que tiene la Unión Europea en su cabeza, que es tener ahora alcanzar una soberanía digital que se plasma en tres puntos claves en materia de datos, en materia de tecnología y en materia de infraestructura. En el año 2021, la Comisión Europea adoptó como un marco de referencia de cara a la Europa digital del año 2030 los puntos que debemos alcanzar. El texto es una comunicación de 2021 que se llama Brújula Digital 2030, el enfoque de Europa para el diseño digital. El objetivo de esta comunicación es bastante simple: aplicar políticas digitales que capaciten a las personas y las empresas para aprovechar un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero. En el texto se fija 4 puntos cardinales. Por un primer paso, los ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados. Unas infraestructuras digitales sostenibles que sean seguras y eficaces. Una transformación digital de las empresas
y finalmente una digitalización de los servicios públicos. Es decir, que no puedo por el tiempo limitado que tengo volver sobre cada uno de esos puntos, pero por ejemplo mencionarles que en materia de infraestructuras digitales ya se están adoptando unos textos, unos reglamentos muy interesantes sobre ciberseguridad y otras temáticas semejantes sobre la temática. En materia de digitalización de la justicia, tenemos unas conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 8 de octubre del año 2020, titulado Acceso a la justicia, aprovechar las oportunidades de la digitalización. En este texto se hace hincapié en esta necesidad de aprovechar dichas oportunidades que nos da esta digitalización. Por ejemplo, aquí resalto 3 párrafos de estas conclusiones para que entendamos mejor de qué se trata. Nos dice, por ejemplo, el Consejo que entiende que la transformación digital ha cambiado profundamente la vida de las personas en las últimas décadas y que seguirá haciéndolo. Reconoce también que los sistemas judiciales como pilar central del Estado de Derecho están haciendo frente a estas exigencias cambiantes y poniendo a disposición de los ciudadanos las posibilidades tecnológicas adecuadas. Finalmente, subraya que medidas como la realización de procedimientos judiciales digitales, la comunicación electrónica entre las partes, los tribunales y las autoridades, la transmisión electrónica de documentos y la celebración de audiencias y conferencias en línea ya se han convertido en elementos importantes de una administración judicial eficiente en numerosos Estados miembros. Varios puntos debemos resaltar en lo que trata la digitalización de la justicia. El punto seguramente más importante es este primer punto, el acceso a la justicia. Sabemos que este acceso a la justicia es un derecho fundamental. Tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho es fundamental incluso cuando lo pasamos a la transformación digital. La transformación digital no puede ser un impedimento para hacerse efectivo este derecho a la tutela judicial. El acceso a la justicia también es un elemento central del Estado de Derecho. En este sentido, todos los ciudadanos deben beneficiarse de las posibilidades adicionales y disfrutar de igualdad de oportunidades en lo que respecta al acceso digital a la justicia y a procedimientos justos. Esta participación digital debe garantizarse incondicionalmente a todos los grupos sociales sin discriminación alguna. Otro elemento de la transformación digital de la justicia digital, pues es esta transformación precisamente. Tenemos sobre este punto una estrategia relativa a la justicia en la red y un plan de acción para los años 2019-2023. Esta estrategia y plan fueron adoptados en el año 2019. Básicamente, fija 3 objetivos fundamentales: el acceso a la información, la comunicación electrónica en el ámbito de la justicia y la interoperabilidad. El texto nos dice que estas herramientas digitales pueden ayudar a estructurar mejor los procedimientos y a automatizar y acelerar la gestión de tareas uniformes y normalizadas, aumentando así la eficacia y eficiencia de los procedimientos judiciales. Tenemos sobre este punto un reglamento, por ejemplo, el eIDAS de 2014 sobre medios seguros de identificación electrónica y servicios de confianza, acceso rápido, cómodo, seguro, fiable y generalizado al sistema judicial. También se prevé un acceso general a la información judicial, legislación y decisiones anonimizadas, información sobre el progreso de sus propios casos. Por otra parte, tenemos también
un proyecto que ya es realidad, que es el portal e-Codex sobre la comunicación para la justicia en la red mediante el intercambio de datos en línea. Este portal e-Codex debe ser la principal herramienta para establecer una comunicación segura en los procedimientos transfronterizos, civiles y penales. Como lo vamos a ver un poco más adelante, ya se está utilizando en materia de justicia penal. En el ámbito civil y comercial, se quiere lograr una modernización de los intercambios transfronterizos entre autoridades mediante la digitalización y el uso de las tecnologías de la información. Sobre este punto tenemos, por ejemplo, dos nuevas normas que fueron adoptadas en el año 2020 y que entran en vigor este año 2022. Normativa sobre notificación de documentos y obtención de pruebas. Sobre esos dos puntos partimos de un principio fundamental que es el digital por defecto. ¿Eso qué significa? Que las administraciones públicas deben ofrecer servicios digitales, incluyendo la información legible de forma automatizada como opción preferida, si bien obviamente manteniendo siempre otros tipos de canales para las personas que están desconectadas o bien porque lo han elegido o bien por necesidad. Además, los servicios públicos se deben prestar a través de un único punto de contacto o de una ventanilla única y a través de diferentes canales. En otro ámbito, en el ámbito penal, tenemos, por ejemplo, sobre la justicia digital, la digitalización de la justicia penal, tenemos la creación de un sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas, el sistema eIDES, que apoya procedimientos relacionados con las órdenes europeas de investigación y la asistencia judicial mutua entre Estados miembros. Por ejemplo, el pasado 18 de mayo de este año, tuvimos precisamente el primer intercambio entre el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional de España con la Fiscalía de Colonia en Alemania, sobre un tema justamente de orden europea de investigación. En este ejemplo se utilizó justamente el portal antes mencionado e-Codex. Otro elemento fundamental de la transformación digital pasa necesariamente por las capacidades digitales. Los jueces, los fiscales, el personal judicial, básicamente todos los profesionales de la justicia deben poder hacer un uso eficaz de las tecnologías y herramientas digitales y respetando obviamente siempre el debido respeto de los derechos y libertades de quienes buscan justicia. Tenemos sobre este tema una red europea, la Red Europea de Formación Judicial, que precisamente va formando poco a poco al conjunto del personal de la administración de la justicia. Por otra parte, además de los profesionales de la justicia, es necesario también ir sensibilizando al conjunto de la ciudadanía y aumentar la alfabetización digital de las personas. Sin esta alfabetización, obviamente, pues no lograremos una transformación digital adecuada, justa a las necesidades. Finalmente, en lo que se refiere a esta pequeña presentación, solo mencionarle también un tema en el cual se va trabajando poco a poco, que está muy de moda, obviamente, es la inteligencia artificial aplicada a la justicia digital. Aquí más bien son problemáticas que se van planteando, porque efectivamente existe la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial en el sector de la justicia pues sean capaces de desempeñar tareas cada vez más complejas. Ya lo estamos viendo en algunos lugares, por ejemplo, el análisis, estructuración, preparación de información sobre el objeto de los asuntos, transcripción automática de las grabaciones de las vistas orales, traducción automática,
apoyo al análisis y evaluación de documentos jurídicos y sentencias de los órganos jurisdiccionales, anonimización automática de la jurisprudencia, o bien el suministro de información a través de robots conversacionales jurídicos. Son todas esas tareas que tenemos que tomar en cuenta, pues precisamente a la hora de ir trabajando sobre la justicia digital. Todas esas situaciones complejas conllevan importantes riesgos. Por ejemplo, perpetuar y posiblemente reforzar la discriminación existente, incluidos los estereotipos, los prejuicios, las desigualdades estructurales. También se podría tomar unas decisiones distorsionadas u opacas. Por tanto, existe un importante riesgo de vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho a la libertad, la no discriminación, la privacidad, la protección de datos o bien el derecho a un juicio justo. Como vemos, la justicia digital ya está en marcha, ya no se puede parar, es nuestro futuro y obviamente conlleva muchas dificultades, pero también muchas esperanzas de mejora de los sistemas jurídicos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Quise elegir este tema precisamente porque en materia la cooperación judicial, la digitalización de la justicia dentro del proceso de integración europeo es un excelente ejemplo de fomento de la integración regional y que se puede, por supuesto, ir ampliando a todos los procesos de integración regional para fomentar precisamente pues una integración también judicial en esos procesos. No les quito más tiempo, agradezco por su atención, muchas gracias a todos y buena continuación. Un abrazo desde Francia. Mi presentación se titula Tecnología al servicio de las personas, principal desafío para la integración europea y latinoamericana, y yo he corroborado que la hora no es muy favorable. Estamos pensando en el almuerzo, en descansar. Por ende, la ponencia debemos empezarla de una manera distinta. Para ello, debemos preguntarnos, mis queridos profesores, ¿estamos preparados para dar clases a hologramas y a dictar clases siendo un holograma? Y si no somos profesores, somos estudiantes, por allá Mafalda se ríe, ¿estamos preparados para recibir clases de hologramas? Y si somos investigadores, ¿estamos preparados para no salir a visitas de campo y hacer encuestas presenciales, sino hacerla por hologramas? Vamos, seamos sinceros, 2 opciones de respuesta, ¿sí o no? Por allá, profesor Philippe. Ah, ¿verdad? Por supuesto. Mi respuesta es no. No esperaba un sí mayoritario, por supuesto. Creo que la mayoría coincide conmigo, no lo estamos. Eso implica, por supuesto, que necesitamos desarrollar competencias digitales adicionales que nos permitan utilizar la tecnología holograma que nos ofrece Meta a través del metaverso. Y no es nuestra respuesta muy tajante a esa pregunta precisamente porque no somos nativos digitales. Y al no ser nativos digitales, necesitamos una formación especial para sumar las competencias digitales que nos permitan aprovechar las tecnologías que siguen llegando. ¿Sí ven el GIF? No. Que siguen llegando rápidamente a nuestra realidad. Y eso además hace muy, pero muy importante la necesidad de comprender el principio de tecnología al servicio de las personas, analizarlo, porque se ha convertido en un objetivo incorporado recientemente en nuestros procesos de integración, tanto en la Unión Europea como en América Latina, y cuya consecución va a marcar el desenvolvimiento que tengamos en nuestro día a día como parte de las sociedades latinoamericanas y europeas. Bajo esa idea, entonces, la ponencia tiene como objetivo analizar los avances que desde la Unión Europea y los procesos de integración latinoamericana hemos alcanzado en la construcción de un entorno caracterizado por la tecnología al servicio de las personas. ¿Eso qué implica?
implica tener la capacidad desde nuestros procesos de integración para colocar en manos de la población, de la ciudadanía, las últimas tecnologías para dar respuesta a los problemas más apremiantes de esa población. El concepto, el principio mismo de tecnología al servicio de las personas no es algo nuevo. Surgió precisamente desde el origen mismo de la ciencia, cuando se reconoció como la misión más básica que todo actor científico puede tener, la misión más noble que todo científico debe tener, pero que justo el siglo pasado se robusteció, se hizo explícito en todos los ámbitos de la sociedad mundial, en la medida en que se reconoció que las nuevas tecnologías pueden resultar beneficiosas, perjudiciales para la población. El ejemplo del uso de la energía nuclear ilustra muy bien esto que les estoy planteando. Eso fue lo que generó que el principio de tecnología al servicio de las personas evolucionara a algo asociado con la gestión responsable de los esfuerzos de innovación y de desarrollo de la actividad científica. Y llegando ya al siglo XXI, con los cambios generados por las tecnologías disruptivas de estos últimos años, entonces encontramos una necesidad. Y una necesidad vinculada con este principio que implica buscar la maximización de los beneficios que nos trae la tecnología y minimizar a todas costas los costos de esa misma tecnología. Eso permitió que el principio evolucionara hacia una definición vinculándolo con la mejora de la vida de las personas y del planeta, a partir de la tecnología. Eso, por supuesto, ha traído cambios a nivel país y a nivel de procesos de integración, lo que implica para nosotros, con motivo de esta reunión, cambios necesarios en el seno de la Unión Europea y en los procesos de integración latinoamericanos. ¿De qué tipo? Muchos de quienes me precedieron coinciden en estos cambios. En primer lugar, solucionar el problema de acceso a la nueva tecnología, el debate de la universalización de la tecnología, sea a través de la prestación de un servicio o la provisión de un bien tecnológico de naturaleza estrictamente privada, o por el contrario, la opción de la tecnología como un bien público puro, o el punto intermedio en un esfuerzo público y privado para que la tecnología sea un bien público impuro, desde una alianza, por ejemplo, con SpaceX y la Internet de banda ancha satelital, e instituciones de los procesos de integración latinoamericanos o europeos para que la Internet llegue a las poblaciones más desfavorecidas. En fin, cualquiera de los enfoques pueden usarse para generar este cambio, garantizar la universalización del acceso a la tecnología. Pero otro cambio fundamental es la solución al the pacing problem, o el problema de la velocidad y del ritmo en el que surgen las nuevas tecnologías, que se da una respuesta jurídica, normativa, a los retos que traen esas nuevas tecnologías por parte de los organismos de integración, y la velocidad a la que va la sociedad internalizando esas nuevas tecnologías. Son tres actividades que van a velocidades distintas y crean un problema, the pacing problem. El ejemplo típico de este problema es Japón. Japón, nación líder en innovación y desarrollo tecnológico. Si revisamos los rankings en cualquier rubro de tecnología, ahí está Japón, pero que tiene tres velocidades distintas en las tres actividades que les he señalado, que han imposibilitado, lo que hablaba Alexandra, lograr la transformación digital de la sociedad japonesa. ¿Y por qué? Porque van muy bien con las nuevas tecnologías. Los estímulos a la innovación y el desarrollo han permitido que Japón lidere el mundo en materia tecnológica. Van muy bien en el marco legislativo. Las instituciones japonesas están legislando para atender los retos que devienen de la nueva tecnología. Pero la sociedad japonesa va a un ritmo y una velocidad muy lenta con respecto a las dos otras actividades en términos de la absorción e incorporación en su día a día de las nuevas tecnologías. El caso de la prefectura de Okinawa y lo sucedido en abril de este año es muy ilustrativo del pacing problem en la sociedad japonesa. Y si eso es a nivel país, ¿qué se puede esperar a nivel de procesos de integración, a nivel de regiones? ¿Sí? Y el tercer problema es la nueva relación entre seres humanos. Sí, la nueva tecnología nos ha traído entonces una nueva relación, esa relación de cliente a usuario que va más allá del simple hecho
de la preocupación individual que cada uno de nosotros tenemos a raíz de nuestro poder adquisitivo, poder o no, tener la posibilidad de acceder o no a las mercancías que satisfacen nuestras necesidades, ahora convertirse en una relación usuario-empresa tecnológica que no solamente me facilita acceder a un servicio, sino que me da un entorno de satisfacción y de bienestar casi a nivel de adicción, que me facilita un vínculo muy, pero muy beneficioso para la gran empresa tecnológica y generando muchos problemas psicológicos y de salud mental en el usuario. Además de la dicotomía clásica entre regulación, que es lo que está acá en vino tinto, versus innovación, que todos sabemos el exceso de regulación puede ser contraproducente al esfuerzo innovativo de innovación que puedan desarrollar los países. Entonces, son tres cambios que sí o sí, si se desea lograr el objetivo de tecnología al servicio de las personas, se deben incorporar en nuestros procesos de integración. Ahora, ¿qué avances se han dado en este objetivo, tanto en la Unión Europea como en América Latina? Ya Roberto, ya Ronan lo han señalado bastante en las presentaciones que me antecedieron. En el caso de la Unión Europea, la meta de tecnología al servicio de las personas se ha planteado como una forma de crear condiciones para el desarrollo de un mundo virtual más accesible y seguro para los europeos, que ha incluido esfuerzos asociados con 9 programas marcos de actividades científicas y tecnológicas, el primero en el 83, el último, Horizonte 2020 y Horizonte Europa, en 2021, que han facilitado que la región europea logre estos hitos. En principio, la investigación europea al servicio del ciudadano, como forma de ganar competitividad y no quedar rezagados en la competencia por las últimas tecnologías con respecto a Estados Unidos o a China, respuestas claras y rápidas a los problemas de la sociedad del conocimiento, pero además ha facilitado considerar dentro del proceso de integración a la tecnología como una forma de vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta, y ha dado una manera muy, muy práctica de responder a los retos asociados con la necesidad de internalizar la innovación y su impacto, la innovación tecnológica y su impacto social. Por supuesto, estos hitos logrados en distintas épocas dentro de la Unión Europea ha facilitado lo que Ronan nos hablaba, la posibilidad de construir una viable y factible Agenda Digital 2030, que ya en su presentación nos hablaba. Pero eso ha ido cónsono con el desarrollo de un marco jurídico lo más actualizado posible para responder a los retos más apremiantes que la tecnología ha traído a la Unión Europea. También Ronald lo señalaba, desde la gestión de datos y el comercio electrónico a finales del siglo pasado hasta las recientes propuestas de gobernanza de datos y ley de servicios digitales, reglamentos de crédito activo, la MiCA y el proyecto de leyes de startups recientemente presentadas, todas en el marco de un esfuerzo por construir una Europa digital. Y si a eso le sumamos los resultados de la Conferencia de Europa que nos han reunido estos 2 días, entonces reconocemos que el tema de la transformación digital y de la tecnología al servicio de las personas en el marco de la Unión Europea se incorporó en la Conferencia de Europa con 4 objetivos claros. Consultarle a los participantes acerca de la manera en cómo se puede acelerar el ancho de conexión a Internet en los países de la Unión Europea, pero también la forma como se podría fomentar la investigación en el área de salud con nueva innovación y nuevos desarrollos tecnológicos, y la manera como se podría dotar a la ciudadanía europea de las competencias digitales con las cuales empezamos nuestra presentación. Y finalmente la forma de proteger a la ciudadanía de la región de la ciberdelincuencia. Ya Ronan también nos señalaba. De las multiplicidad de alternativas de acción propuestas dentro de la Conferencia de Europa, me quedo con estas 7, que coinciden fundamentalmente en el hecho de armonizar las normas digitales de alta calidad y facilitar interoperatividad, contrarrestar la desinformación mediante legislación y promoción de plataformas, algo que Roberto también señalaba, garantizar la supervisión humana en los procesos de toma de decisiones con inteligencia artificial, garantizar el acceso a la alfabetización digital, proporcionar información clara y rápida a los usuarios sobre qué, cómo y para qué, lo que vamos a utilizar más adelante, construir identidad digital común y fomentar la digitalización de los servicios públicos. Ahora, ¿qué se ha hecho en América Latina? Tenemos el mismo objetivo y lo hemos internalizado en nuestro proceso de integración.
Sé que Sebastián va a ahondar en la materia. En términos generales, América Latina y sus procesos de integración han intentado alcanzar la tecnología al servicio de las personas bajo dos estrategias: planes de acción y agenda digital, planes de acción que luego evolucionaron hacia agendas digitales, promovidos desde la CEPAL como una forma de ver a la tecnología como instrumento de desarrollo sostenible y una nueva oportunidad que tiene nuestra región para construir un ecosistema digital que brinde crecimiento, desarrollo y bienestar a la sociedad latinoamericana. Eso comenzó en 1999, promovido por la CEPAL, como ya les digo, a partir del acuerdo que en Florianópolis, Brasil, se firmó en el año 2000 entre los gobiernos latinoamericanos y la CEPAL, y los planes de acción regional que llegaron hasta 2015, que luego se han convertido en agendas digitales para América Latina y el Caribe, la más reciente, firmada en noviembre de 2020 en reunión virtual, la ILAC 2022. Y a la par, un marco jurídico, no tan robusto como el europeo, pero un marco jurídico al fin muy propio de los procesos de integración latinoamericana, que ha incluido o que ha pasado por dos fases. La primera, entre la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo, que implicó la adopción de normativa multilateral vigente en materia de comercio electrónico y construcción, que terminó dando como resultado la construcción legislativa propia en temas de telecomunicaciones, comercio electrónico, era la tendencia mundial para la época, utilizando como paraguas la ley modelo sobre comercio electrónico, la declaración sobre comercio electrónico de la OMC y la Unión Internacional, y el papel de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y entre el 2010 y el 2022, principalmente por la pandemia, casi como un chico, que encendió a los representantes de los países latinoamericanos en los procesos de integración para formalmente establecer y aprobar agendas digitales para la comunidad andina, para el SICA, para el Mercosur y para la Alianza del Pacífico. ¿Qué hay en esas agendas digitales? Bueno, un compromiso de las autoridades de cada uno de los países miembros de los procesos de integración por avanzar en gobernanza digital, transformación digital, infraestructura, conectividad, talento digital, economía digital, nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible, en fin, hacer realidad la transformación digital de América Latina. Esta forma de avanzar en la tecnología al servicio de las personas da lugar a tres coincidencias. Europa y América Latina y sus procesos de integración coinciden en su empeño y su esfuerzo por avanzar hacia el objetivo de tecnología al servicio de las personas en estos tres puntos. La apertura a lo digital. Las autoridades de nuestros países entendieron la necesidad de que el mundo cambió gracias a la tecnología y hay que estar abierto a lo digital. La promoción de la competencia como estrategia sine qua non tanto de la Unión Europea como de América Latina para lograr que la tecnología esté al servicio de las personas, y la regulación, ya no lo decía Roberto, la regulación para todo. ¿Sí? Estas tres estrategias no son suficientes. Y no son suficientes ¿por qué? Porque la promoción de la competencia ha sido aplicada en todas partes del mundo y eso no ha impedido que 5 grandes tecnológicas dominen las más recientes tecnologías. No impidió que Facebook anexara WhatsApp, anexara Instagram y se convirtiera en Meta. Y en el caso de la regulación, es un riesgo, que muy bien el profesor Roberto lo dejó claro, que se puede asumir en el esfuerzo de intentar regular todo, es contraproducente a la innovación y el desarrollo tecnológico, pero además nos coloca en una vía expedita, casi de tren rápido, hacia los límites de la visión china de la tecnología al servicio de las personas. Es decir, el sistema de crédito social. ¿Y qué es el sistema de crédito social? Colocar a disposición de la población china lo último en tecnología. WeChat, tecnología fintech, servicios de pagos por código QR, servicios de ingresos universales que se reciben a través de pagos electrónicos. Toda la tecnología la tenemos a su disposición, pero ese enfoque de tecnología al servicio de las personas es usado no solamente para promover el libre albedrío de los ciudadanos. No se usa precisamente para promover el libre albedrío de los ciudadanos. Es más bien controlador, planificación de lo bien o lo mal que te puedes portar en la sociedad y con ello te penalizo. Descontando el crédito social que acumulas o acumulando más crédito social en la medida en que te compartes bien, como lo dicen los estamentos de la sociedad. Entonces, tampoco queremos esa tecnología al servicio de las personas bajo el paradigma chino.
Eso implica entonces que tanto la Unión Europea como América Latina tienen al menos 3 desafíos por superar. El primero, mayor educación. Y aquí coincido con Ronan. Necesitamos mayor educación digital, pero no una educación libre y universal para todos por igual. Volvemos a la respuesta a la pregunta. Nosotros necesitamos recibir una educación muy específica, focalizada en las competencias que nos hacen falta, mientras nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, que son nativos digitales, necesitan otro tipo de educación. Necesitamos nuevos instrumentos desde los organismos de integración para garantizar la transparencia en la relación entre usuarios, grandes tecnológicas. Responder a esa pregunta que está por ahí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen las grandes tecnológicas para convertir un dato individual y personal de cada uno de nosotros, cuyo costo marginal es igual a 0, porque es el dato de Alberto Hurtado, el dato del profesor Molina, el dato del profesor Sebastián, el costo de producirlo es 0, esa información nuestra, es personal, que si decidiéramos venderla al resto de participantes del evento, el precio que podríamos cobrar es 0, porque es un dato muy personal, una información muy personal, pero las grandes tecnológicas la convierten en petróleo. ¿Cómo? Juntándola en Big Data. Y esa misma Big Data tiene un costo marginal de producción igual a 0, porque es la suma de la información individual de cada uno de nosotros. Pero agrupada empieza a tener el valor de oro o el valor del petróleo que se le está asignando hoy a los datos a través de la Big Data. Entonces hay que descubrir cómo lo hacen. Y este desafío está relacionado directamente con el siguiente, para evitar regular algo que no conocemos. No porque no tengamos información o competencias respecto a la nueva tecnología que nos atañe, sino porque podríamos estar corriendo el riesgo o estar incentivados a adelantarnos a lo que serán los efectos de las nuevas tecnologías y a regular algo que ni siquiera ha llegado o ha hecho parte de las sociedades, tanto en Europa como en América Latina. El ejemplo clásico para recordar, para identificar la importancia de este desafío, es preguntarnos cuántos acá conocemos a la perfección el funcionamiento del logaritmo de Instagram que me retroalimenta con información según mis gustos y preferencias cada vez que yo uso la red social. En contraposición a cuántos de nosotros conocemos el funcionamiento de la cadena de bloques o los blockchain, que sustentan no solamente las criptomonedas, sino los contratos inteligentes y otras formas de relaciones sociales hoy en día. En el caso de la segunda, el éxito de las criptomonedas, de los contratos inteligentes, de los NFT, etc., devienen de la claridad con la cual se ha transmitido el funcionamiento mismo de la cadena de bloques. Satoshi Nakamoto, un visionario en la medida en que escribió muy bien el por qué un sistema monetario alternativo sustentado en cadenas de bloques y explicando, justificando la utilidad de una nueva tecnología, la blockchain, que se usó con fines militares en el siglo pasado, pero que en 2009 representó una revolución con la aparición de las criptomonedas desde la idea de Satoshi Nakamoto y su sistema monetario alternativo. Del logaritmo de Instagram no sabemos nada. Y es allí en donde está el oro. Es allí donde está el hacer la magia de las grandes tecnológicas para convertir la información nuestra individual, que no cuesta nada y que no vale nada en el mercado, en algo que sigue sin costar nada, porque nosotros se lo damos una vez aceptamos incorporarnos en la red social, en algo muy valioso, casi a precio de petróleo, que pueden intercambiar o que están intercambiando con otros actores a nivel mundial. Y bien, entre esos desafíos creo, y para terminar porque ya viene Sebastián, qué pena, creo que ya superé los 15 minutos, a manera de conclusión dejo esto sobre la mesa. Para preservar los incentivos a la innovación y al mismo tiempo proteger a los individuos, como ya los ponentes que me precedieron, son fundamentales las respuestas multidimensionales a los nuevos retos que trae la tecnología. Respuestas desde lo tecnológico, desde lo político, desde lo social e incluso desde lo cultural. ¿Qué justifica que un país como Japón, con avanzada tecnología, su ciudadanía no quiera nada con los últimos cambios que trae la tecnología? Pero además es necesario empezar a hacer algo distinto si queremos obtener máximos resultados en el reto de acercar la tecnología a la población de nuestros procesos de integración. Es necesario mezclar instrumentos activos y nuevos, por ejemplo los sandbox regulatorios, entre otros, que puedan minimizar el impacto de los cambios tecnológicos en la ciudadanía
de nuestras regiones y maximizar los beneficios que esa tecnología nos ha traído. A todos, muchas gracias por su atención. La idea justamente, como les decía, es, si carga la presentación, poner algunos datos un poco que nos ayuden a entender, porque creo que vale la pena justamente en estas reuniones, estos diálogos, analizar un poquito más en profundidad, un poquito más a fondo, de dónde podemos colaborar, de dónde podemos ser socios entre América Latina y el Caribe y los países de la Unión Europea y la Unión Europea. Yo creo que ese es un poco el reto que nos llama esta reunión. Pero para eso tenemos que entender también dónde estamos cada uno parados. Yo no voy a hablar de la situación europea, no voy a ser tan atrevido de decir cómo está Europa parada en el tema digital, pero sí tenemos algunos datos que nos permiten decir un poco, ver cómo está la región, cómo están nuestros países y cuáles son los temas más relevantes que se enfrentan justamente respecto a una de las cosas que justamente recién planteaba bien, el tema que nosotros llamamos de la apropiación de las tecnologías. O sea, pensemos las tecnologías, estoy pensando en las presentaciones que se hacían sobre el tema legislativo y seguridad, o sea, así como las leyes no son un fin en sí mismo, sino que tienen que ayudar a un proceso de desarrollo, y eso es una de las cosas que no nos tenemos que olvidar en este proceso. Entonces, brevemente, algunos datos, algunas los voy a pasar más rápido para tratar de poder estar en los 15 minutos, algunos datos y el porqué de la relevancia justamente del despliegue de lo digital en esta inserción, en esta inserción global y en este proceso de desarrollo. Primero, que todos estamos en un mundo digital donde una conectividad ubicua y continua, conecte con los móviles y todo, y permanentemente, lo que hablaba Alexandra en el principio, uno permanentemente está generando, está consumiendo información y en torno a eso cómo se genera valor, cómo creamos empresas, cómo creamos negocios, porque eso en definitiva es lo que nos puede ayudar también a generar, a crear empleo y a mejorar los procesos de desarrollo. Otro tiene que ver con el auge de las plataformas globales, así bien tú lo planteabas, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, como bien decías, respecto a los temas regulatorios, porque cuando vemos cuáles son las plataformas que están en el mundo, quienes están dominando, no son las más reguladas. Entonces, ahí hay que hacer un balance hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir hacia ahí. La aceleración del progreso técnico, no voy a entrar, no ve inteligencia artificial, está muy de moda y hoy es muy bueno ponerla en todos lados. Pero en realidad muchas veces los países de América Latina no tienen ni idea para qué hacemos una ley sobre inteligencia artificial, porque no sabemos ni para qué, ni hacia dónde queremos ir con esta ley que estamos definiendo, sino que porque tomamos dinero de la cooperación de algún lado, y bueno, no, sí, nos dieron plata para poder crear un mecanismo o algo que hable, entonces hagámoslo, pero en realidad no sabemos ni para qué. Entonces yo creo que ahí es un elemento importante. El tema de la erupción del 5G o de estas nuevas, digamos, más maneras de conectarse justamente de alta velocidad, tiene que ver también con el tipo de industria hacia dónde queremos ir, porque tenemos 5G o tenemos el 5G, pero la 5G ¿para qué me sirve? O sea, ¿sí me sirve la 5G para conectarme al WhatsApp? No, hay una subutilización del potencial que tiene esta tecnología que es enorme y que tiene que ser incorporada indudablemente, no solamente en las agendas digitales, porque Alexandra hablaba de las agendas digitales, todos los países de la región tienen agendas digitales, ¿no? Es muy difícil encontrar, podemos encontrar algunos de América Latina y el Caribe, hablamos de que no tienen agenda digital. Ahora, ¿una agenda digital para qué sirve? Estas agendas digitales se tienen que empezar a vincular con otras agendas sectoriales. Si hablamos de Agritech, no podemos no tener una agenda agrícola, el tema digital y los diferentes componentes de cómo lo digital me ayuda, sistema de riego, mejoras, tema de fertilizantes. O sea, hay una cantidad de elementos vinculados como un instrumento, como un insumo para mejorar los procesos productivos, para mejorar productividad, que vamos a ver que es uno de los grandes temas, que es fue absolutamente clave. Lo digital en un mundo nuevo donde hay, como te marcamos ahí, una importante lucha geopolítica entre los tres grandes bloques, digamos, o entre un bloque y dos países, para decirlo de otra manera. El tema de la crisis ambiental es otro de los elementos relevantes. Hoy, digamos, en un mes vamos a tener la COP27, es verdad que con todo lo que ha pasado,
la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, el tema parece que se empieza a diluir, pero va a ser un tema recurrente y va a seguir hacia adelante el tema de la crisis ambiental. Las desigualdades y la exclusión. Hoy en la mañana teníamos algunas presentaciones justamente sobre el tema migratorio. Estos temas indudablemente van a generar más conflictos y poner en riesgo los procesos de democracia justamente no solamente en los países de la región, sino en todo el mundo, y la estabilidad institucional vinculada a esto que hoy también lo conversamos. Y por lo tanto, en este contexto, la región, ¿cómo está preparada, digamos, para afrontar justamente esta inserción en este despliegue digital? Primero es que veníamos de un proceso de lento crecimiento, con el COVID, sino que ya la región de 2015 venía relativamente creciendo muy poco, con muy bajo nivel de inversión. Pensamos que en la región se invierte, se habló en algunos momentos, en algunas sesiones de inversión, pero una región que está en proceso de desarrollo no puede invertir un 20% de su Producto Bruto Interno. O sea, quienes están en proceso de desarrollo tienen que invertir por encima del 30%. O sea, hay un nivel de inversión, pero ya es estructuralmente lento en nuestros países, y esto yo creo que puede ser un elemento también motivador también para una mayor vinculación con la Unión Europea. Porque tenemos que ser claros, cuando hablamos de proceso de cooperación, de partenariado, en esto todos buscan algún espacio de ganancia, o sea, o algún beneficio. Entonces, también tenemos que ver cómo somos interesantes o podemos generar algún tipo de atractivo para otras regiones. Pero justamente lo que hemos visto ayer también se hablaba de que, se hablaba del rebote, ¿no? Yo comentaba un poco el rebote de gato muerto, porque decía, bueno, la región había caído un 7% de crecimiento, bueno, en un año volvimos, es como que no pasó nada. No sé qué pasó, y pasó mucho, y no pasó solamente desde el punto de vista del endeudamiento que los países tienen por haber tenido que responder a la pandemia, sino que pasó mucho por las bajadas. No tenemos una década perdida en lo económico, pero hay una década perdida en lo social. Los indicadores de desigualdad y de pobreza, que también se habló mucho ayer y hoy, están a niveles de hace 10 años. Entonces, ahí sí hemos perdido mucho. Entonces, en este contexto, ¿cómo lo digital me puede ayudar? Y en un contexto donde justamente, ahí el último punto, la invasión de Rusia a Ucrania tiene impactos importantes, sobre todo en lo que es inflación, importaciones, o lo que sea. El rol de esto, pero muy brevemente, pero sí creo que es importante, porque hoy Alexandra hablaba en la mañana y planteaba algún ejemplo, decía, bueno, mi hijo de repente no puede comunicar, no conectar a Alexa porque se le cae la señal o lo que sea. A ver, América Latina, a mí no me puede preocupar, sí me preocupa a mis hijos, pero en otro plano. O sea, que mi hijo se conecte o no, tiene la capacidad o la posibilidad de conectarse. Tuvimos 32 millones de chicos que no estaban con ningún tipo de posibilidad de acceso a educación. Entonces, cuando hablamos, sí, soluciones digitales parecen ser maravillosas, teleeducación, telemedicina, teletrabajo, todo lo tele que quieran, gobierno, comercio digital, gobierno electrónico. Pero ojo, tenemos una serie de limitaciones estructurales que si no las resolvemos, que son esas que están en rojo, que justamente la conectividad que sigue estando muy fragmentada por nivel de ingresos por variables socioeconómicas, el tema de las mujeres, pueblos originarios, o sea, hay muchas variables que todavía no están resueltas respecto al tema de la conectividad. Velocidad de red insuficiente, ustedes hablaban del pacing, ¿no? O sea, todavía vamos a ver unos números rápidamente, o sea, digamos, accedemos mal y accedemos y muchas veces accedemos mal. La brecha de desarrollos en habilidades digitales es otro de los elementos importantes, no solamente habilidades digitales avanzadas, porque tenemos que entender que tenemos diferentes tipos de habilidades digitales. Unas son las básicas, las otras son las genéricas, que las básicas son las de agarrar un teléfono y por lo menos poder usar WhatsApp. Las genéricas tienen más que ver con la utilización de algún tipo de aplicación o de software un poco más, digamos, complicado. Las avanzadas tienen que ver ya con la posibilidad de programar, y después ya vienen las otras, las vinculadas al desarrollo de soluciones con IoT, inteligencia artificial. O sea, hay muchos tipos de habilidades digitales cuando pensamos en cómo posicionamos a un país o una región en este desarrollo digital. La escasez de digitalización en el ámbito productivo es otro de los elementos importantes. Y por último, el tema de las instituciones que están poco preparadas con un alto nivel de desconfianza todavía. Y por lo tanto, cuando tenemos estas limitaciones estructurales, y es verdad,
que las tecnologías digitales nos permitió mantener las actividades, sobre todo algunos sectores de la población, pero hay muchos otros que no. Esto lo que lleva justamente a la profundización de las vulnerabilidades y las desigualdades, que es preocupante. Si ya era preocupante, ahora es más preocupante en nuestro país. Esto yo lo voy a dejar en la presentación nomás, pero yo me estoy dando cuenta, me estoy pasando del tiempo. Todavía tenemos solo el 67% de los habitantes, un 60% de los hogares de la región usan Internet, con una penetración de banda móvil mucho mayor, obviamente, que la fija. El 33% de los hogares urbanos no están conectados, pero el 77% de los hogares rurales no están conectados. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias, también son diferencias al interior de nuestros países y diferencias también en temas etarios que son relevantes, siendo que el 42% de los menores de 25 y el 54% de los mayores de 66 todavía no tienen ningún tipo de conexión. Bueno, esto nos ha pasado todo con los títulos, pero no importa. Como decíamos, tenemos una cantidad importante de hogares no conectados, pero si hacemos un doble clic, cuando vamos a los hogares, dependiendo de los quintiles de ingresos, ahí las diferencias sí son mucho más grandes y mucho más marcadas. Y eso es realmente preocupante, porque de repente en países, bueno, no se ve, pero ahora ya ni me acuerdo quién es que está ahí en celeste, pero tenemos diferencias, mientras que en el quintil de mayores ingresos el 64% está conectado, creo que es en Perú, el 4% de los menores ingresos, solo el 4% está conectado, contra el 64%. Entonces, son cosas que a la hora de definir y de pensar una agenda y cómo podemos ampliar estos espacios de colaboración y partenariado con la Unión Europea, tenemos que pensar. La baja accesibilidad tiene que ver justamente con el tema del costo que todavía tenemos, si bien hemos mejorado mucho. Y el tema de las velocidades es otra de las cosas por resolver, pero esto lo voy a dejar. Por lo tanto, uno de los aspectos que nosotros hemos planteado, sobre todo en el último pilar, como bien planteaba Alberto, tiene que ver con esta necesidad de universalizar el acceso y la accesibilidad, y por lo tanto hoy planteamos justamente la conformación de la canasta básica digital para los diferentes países de la región, que tiene que ver no solamente con el acceso a dispositivos, sino con el acceso a dispositivos, el acceso a la conectividad y el tema de apoyar lo que es el desarrollo de habilidades, porque a veces somos muy buenos para usarlo para WhatsApp, pero que nos quedamos ahí y nada más, y ahí justamente se pierde este espacio de apropiación de las tecnologías. Solamente unos números respecto a la digitalización para la sostenibilidad. Esto va a ser uno de los grandes elementos que vemos hacia adelante. Es verdad que hay potencialidades justamente para la reducción de lo que es las emisiones de CO2 vinculadas a los diferentes sectores, porque tenemos que pensar cómo lo digital afecta a diferentes sectores. Uno es en el caso de Smart Manufacturing, en Smart Agriculture, en el tema de trabajo, de teletrabajo. O sea, no a todos los sectores se afecta de igual manera. Respecto a la relevancia, ¿cómo estamos preparados, digamos, para esta digitalización en el sector productivo? Todavía tenemos grandes problemas de productividad. Ayer, ¿quién era que Silvia mostraba este gráfico que elaboramos justamente para uno de los documentos institucionales, que tiene que ver con este bajo aporte de la productividad y crecimiento respecto al empleo? No es que uno no quiera crear trabajo, sino que lo que uno esperaría es crear empleo, pero al mismo tiempo aumentar la productividad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene que ver justamente, como lo muestra el gráfico de la derecha, por más que no se vean mucho los puntitos, sí hay una relación muy positiva y digamos una correlación positiva en lo que es productividad y madurez tecnológica. Y todavía estamos muy poco maduros tecnológicamente y esto tiene que ver con estos bajos niveles de productividad y bueno, con todas las cosas que CEPAL siempre ha planteado, ¿no?, sobre la necesidad de cambio estructural. Y por lo tanto, la búsqueda de las mayores productividad y eficiencia lleva justamente a esta transición, digamos, cómo pensar a esta transición productiva, pensando en un contexto donde va a haber aumento de los costos variables, justamente lo que ha pasado con la guerra de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los costos fijos, los menores niveles de producción. Lo que estamos empezando a ver son procesos de nearshoring. En algún momento se hablaban de reshoring, ¿no? O sea, de volver a la producción a los países de origen. No, ahora lo que estamos viendo es procesos de producción en torno a los países de origen y
en un contexto o en un ámbito regional como América Latina, donde hay muy poca integración productiva, es muy difícil que esto pase. Y por lo tanto, bueno, ya hay unos ejemplos de las mejoras de eficiencia y productividad y estos modelos de transformación productiva con base justamente en la digitalización. Solamente algunos ejemplos de digitalización de las cadenas productivas, digamos, ahí se ponen algunas de las cosas que recién Alberto planteaba, pero una de las cosas que me parece importante es que nosotros en la región, uno de los problemas que todavía tenemos es que no hemos resuelto todavía problemas más básicos, cuando tenemos que resolver esos básicos y al mismo tiempo tenemos que ver cómo le damos respuesta o algún tipo de cabida al desarrollo de nuevos sectores, de nueva industria, de nuevos empleos vinculados a inteligencia artificial, respecto a IoT, a muchas tecnologías de futuro. Entonces, la heterogeneidad estructural que nosotros tenemos con el tema del desarrollo digital se potencia indudablemente y por lo tanto todavía tenemos, digamos, uso de tecnologías muy poco sofisticadas, como decíamos, la presentación queda y el vínculo y la relación, la importancia de las habilidades digitales. Esos son solamente algunos de los ejes que se identifican justamente para avanzar a esta digitalización productiva, mayor necesidad de inversión en innovación, habilidades, infraestructura, regulación y otros instrumentos, como el tema de cadenas digitales, atracción de inversiones en. Ya cerrando, antes que me digan nada, me quedan solo dos diapositivas, pero sí creo que algunas de las líneas de acción que tenemos que tener en cuenta desde la región para la colaboración y el trabajo conjunto que desarrollemos hacia adelante con la Unión Europea, que ya lo estamos definiendo, tiene que ver con esta necesidad de construir una sociedad digital inclusiva en ese sentido, porque todavía tenemos muchos elementos que no se han resuelto y tenemos otros en los cuales necesitamos acelerar el proceso y avanzar rápidamente. Impulsar la transformación productiva, esto es uno de los ejes estratégicos, indudablemente, que tiene que tener para la región, el tema del fomento, el uso de las tecnologías en las pymes, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema digital, vinculando algunas de las cosas que alguien hablaba de política industrial y política tecnológica y políticas digitales. Yo creo que la Unión Europea hace unos años justamente planteaba la necesidad y la relevancia que tenía avanzar hacia una mayor industrialización. Se había retrocedido en un proceso de desindustrialización. En esto nosotros estamos sufriendo exactamente lo mismo, pero a un nivel un poco más preocupante, y hay que buscar estos vínculos entre los procesos de desarrollo industrial y procesos de aceleración de la digitalización, y esto no quiere decir ir a la manufactura, ir a los, digamos, al automóvil, sino que hay servicios, hay sectores vinculados al digital que también son igualmente relevantes. El tema de la promoción de la confianza y la seguridad, yo creo que ya lo plantearon varios expositores, los marcos regulatorios y las normas de uso de datos por empresas son un elemento importante justamente en este contexto, pero tiene que ser una cosa pensada desde América Latina, o sea, absolutamente con la experiencia de la Unión Europea, pero desde la región. Un nuevo modelo de gobernanza justamente para este estado de bienestar, pensando en cuáles van a ser los derechos económicos, sociales y laborales y el uso de datos seguros para este cambio estructural progresivo que queremos. Y hay otra cosa que también tenemos que pensar, que como tenemos que responder a viejos problemas no resueltos y nuevos que se nos vienen, ¿cuáles son los nuevos ámbitos de transformación digital? Creo que tú hablabas del tema de ciudades inteligentes, o sea, vamos a ir hacia ese nuevo ámbito, pensar cuál es, digamos, cómo vamos a ir avanzando en una región que el 80% de la región vive en urbes, el 80% de la población vive en urbes. Entonces, es un elemento a partir del cual podemos potenciar indudablemente la transformación digital en nuestra región. Y por último, el tema de fortalecer la cooperación digital regional en los aspectos que tienen que ver con infraestructuras digitales, acceso, redes de 5G, protección de datos, ciberseguridad, como ya dijimos, regulación y, bueno, algunos otros casos, por ejemplo, el tema de competencias e impuestos digitales. Y con esto sí termino, algunos ejemplos para los nuevos partenariados o las nuevas asociaciones en los ámbitos nacionales, regionales y globales, porque a veces nos olvidamos, digamos, nos concentramos mucho en lo nacional o mucho en lo global y nos olvidamos del ámbito regional que, como bien decía Alberto, nosotros tenemos una agenda digital regional que ya tiene 17 años y ahora, bueno, en noviembre tenemos la próxima reunión en Uruguay del 16 al 18. Y
Y está muy bien tener agendas digitales, estrategias digitales que miren, como decía Alexandra, al 2030. Pero no nos olvidemos que las tecnologías digitales son un plan móvil. A uno parece que le va, como dicen en Chile, le va a chuntar, que le vas a pegar y se te mueve. Y creo que es más que evidente lo que ha pasado en los últimos años con la irrupción del IoT, la inteligencia. ¿Quién iba a hablar hace 10 años de muchas cosas que ni nos imaginábamos y de las que pueden venir? Entonces, tiene que ser indudablemente una agenda dinámica que se tiene que nutrir, obviamente, con lo que está pasando en otras regiones y incluso al interior de la región. Y ahí dejamos justamente la necesidad de abarcar estos ámbitos, ¿no? La necesidad de nuevas capacidades en estas nuevas digitales, nuevas agendas digitales transversales, como decíamos, que se vinculan con manufactura, con educación, con salud, ya no son agendas de telecomunicaciones. Digamos, el tema de la gobernanza y de la transformación digital, solamente esos ejemplos a nivel nacional. A nivel global, el tema de iniciativas de cooperación multilateral, por ejemplo, con países de la Unión Europea, que tienen que ver con elementos de fiscalidad, competencia, protección de datos, nuevos instrumentos. Hablaban de regulación más moderna, de la cooperación técnica, instrumentos de amortización y armonización estándares. Y por último, el tema de esta nueva cooperación, que ya no se trata únicamente, creo que eso sí es importante, un elemento diferenciador, de repente, como se dijo, y ya no se trata solamente de una cooperación, sí, movida en público-privada, sino que es también a diferentes niveles, ¿no? O sea, es entre los actores públicos y públicos, entre privados, entre los diferentes niveles de gobierno al interior de los países y entre las diferentes, digamos, sectores o subsectores políticos, digamos, de gobierno entre países. Es mucho lo que se puede aprender, por ejemplo, de una estrategia de desarrollo productivo y digital en Concepción con, por ejemplo, lo que se ha hecho en Nueva León, en México, o lo que se ha hecho en España, en Países Bajos. Entonces, yo creo que esto es básicamente alguno de los elementos que nosotros vemos y queda a disposición para ir pensando en este proceso de cooperación, que como decíamos se está renovando. Hay una alianza digital entre América Latina y la Unión Europea que se está lanzando ahora, y que creo que nos puede ayudar también a pensar, digamos, a desarrollar algunas cosas, pero antes que nada creo que tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir.